Amados hermanos, amigos y todos los que nos pueden seguir por esta señal, un hermoso saludo desde este lugar. Su servidor Elí hace llegar un fraterno saludo en la paz y el gozo de Dios, que esté en esta oportunidad bendiciéndonos con su presencia, dándonos ese acompañamiento que nos falta, y que este corazón que nos ha dado Dios esté siempre pendiente de nuestro Creador, para que podamos nosotros entregar todo nuestro ser para hacer su santa voluntad. Hermanos, este tiempo en el que nos ha tocado vivir, en el que estamos nosotros cruzando, es un tiempo en el que su iglesia se pone a pensar y a reflexionar mucho, y mirando nosotros lo que está sucediendo en todas partes de Latinoamérica y del mundo en general, nosotros estamos viendo que está sirviendo para bien, porque hermanos, siervos, siervas, están orando allí en los callejones, están orando ahí en las veredas, están orando ahí clamando la misericordia de Dios, y eso es algo positivo, porque está acercando el corazón de las personas al Dios eterno. Estamos poniendo nuestra confianza en Dios, de la manera que a veces aprendemos en el sufrimiento, a veces aprendemos en las circunstancias inhóspitas. Dios nos escuchará, Dios nos responderá, porque está viendo a un pueblo humillado en todas partes, en todo lugar. Dios está siendo glorificado para que su iglesia pueda ser favorecida, pero también pueda entender que Dios nos quiere cerca. Dios nos quiere cerca de su santa voluntad, nos quiere cerca de su corazón, cerca de su palabra, cerca de la alabanza, cerca del servicio, cerca de la fidelidad, de la santidad. Y estas cosas amargas, este trago amargo que estamos pasando o bebiendo, la iglesia también en esta tierra, está sirviendo para que la fe se reavive, para que el fuego en nuestro corazón se avive por medio del acercamiento de la iglesia hacia el Padre eterno, hacia el Dios que nos sustenta y nos da la vida todos los días. Entonces se cumple que todas las cosas, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y está volviendo el amor de la iglesia hacia el Creador, el amor del pueblo hacia Jesucristo, hacia su palabra, haciendo las rogativas oraciones. Y yo sé que en un determinado momento, el Dios grande que nos está mirando, amado hermano, amada hermana, va a enviar su ayuda, va a enviar el socorro, va a enviar la medicina, va a tocar, va a inspirar, va a hacer grandes cosas, maravillas, porque Él se mueve de esa manera. Y segunda de Crónicas 7:14 dice eso, que Él enviaría medicina y sanaría nuestra tierra. Alabemos y adoremos al Padre eterno, porque queremos que su presencia nos asista. Padre celestial, tus palabras nos infunden, Señor, aliento, porque son promesas que usted los ha cumplido en su debido momento. Una vez más nos presentamos delante de ti, Señor, porque queremos comunicar tu palabra a todas las personas que nos puedan escuchar y a la iglesia local en este lugar, Señor. Que este mensaje vía internet, Señor, pueda también, Señor amado,
fundamentar, afirmar los corazones de nuestros hermanos, ya que tu palabra es el alimento espiritual para nuestra vida, ya que tu palabra, Señor, es el sustento que nuestro corazón necesita. Oramos, amado Dios, que seas tú, Señor, el quien nos favorezcas también, porque sabes lo que estamos atravesando. Y un día tu siervo, bendito Dios, Pedro, dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si solo usted tiene, oh Dios, la salida para mostrarnos en medio de la tempestad. Esta tempestad que estamos atravesando es una marea alta, Señor, que, bendito Dios, solo con confianza, con mucha fe, vamos a poder superar y atravesar, Señor amado, lo que en tu presencia, Padre Celestial, tienes para ayudarnos y poder soplar los vientos contrarios que están agitando nuestra barca. Poderoso Dios, una vez más nos humillamos bajo tu mano poderosa y dependemos de ti, Señor. Guía nuestros pensamientos, pon palabras en nuestro corazón, en nuestra boca, para poder hablar con la inspiración y el acompañamiento del Espíritu Santo. Soberano Dios, sujetamos todo nuestro ser para la gloria y la honra del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en Isaías capítulo 53, versículos 1 hasta el 7, aunque todo el pasaje es hasta el 12. En esta oportunidad vamos a meditar en estas palabras proféticas de Isaías, un gran hombre de Dios. Le tocó vivir también momentos muy difíciles y que apuntaban a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El pasaje sigue hablando, sin duda todos sabemos que este pasaje se habla de nuestro Señor Jesucristo. No es del mismo profeta Isaías, aunque él vivió también en un determinado momento dificultades por su ministerio. Pero así hay altibajos a veces en la vida, porque la vida no es perfecta. Hay altibajos en la vida porque no todos entienden, no todos se inclinan para darle el lugar que Dios reine en sus corazones. Si no, la vida fuera distinta. Y no es imperfecta porque Dios sea imperfecto. Es imperfecta porque algo dañó el estado de santidad y de perfección de las personas. Y lo que ha dañado su moral y la vida del ser humano es el pecado.
Y todos sabemos eso. Cuando nuestros primeros padres cayeron de la gracia de Dios por el engaño que Satanás estableció con la primera mujer en la tierra y con el primer hombre en la tierra, creados al diseño de Dios del polvo de la tierra. Esa perfección se perdió. Entonces, desde ahí el ser humano se ha inclinado no por hacer lo bueno, siempre se ha inclinado más por las cosas que son detestables delante de Dios, por las cosas que lo denigran más delante de Dios, porque para el ser humano lo satisface, porque al ser humano lo sacia, pero no todo lo que nos es permitido, dice la palabra de Dios, nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo conviene, dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Así que el salmista, y aquí el profeta Isaías nos dice, hablando de Jesucristo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hubieron muchos reyes que se llenaron de falsos profetas. Hubieron muchos reyes que en Israel que despreciaban la palabra de Jehová, y a los profetas de Dios no los escuchaban, y escuchaban a los falsos profetas inspirados por espíritus inmundos, dice la palabra de Dios. Y a los verdaderos profetas que Dios levantaba para que hable a los reyes, a ellos no les hacían caso. A ellos los ignoraban, porque el verdadero profeta de Dios denuncia el pecado, no consiente la inmoralidad. Le detesta que la nación o el pueblo o la iglesia viva escondiendo o practicando el pecado que lo separa de Dios. Israel vivía así, y Dios levantó estos profetas para que ayuden a dirigir la nación. Aquí en el tiempo de Isaías ya estaba dividido el reino de Israel en dos reinos prácticamente, el reino del norte y el reino del sur. Estaban divididos. Isaías está profetizando en el reino del sur. Y la Biblia nos dice que él profetizó en periodos de 4 reyes. Los eruditos dicen que él profetizó, llevó un ministerio profético por más de 40 años. Qué interesante es esto. Y una de estas cosas importantes que se ve aquí en esta palabra es esta profecía que apunta a Jesucristo, que le lleva y nos lleva a pensar lo siguiente. Y dice este texto, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aunque Jesús es el Mesías prometido para Israel, si ustedes pueden corroborar en la palabra del Señor en San Juan capítulo 12, a pesar que Jesucristo hizo muchas señales, muchos milagros, la Biblia dice que la gente no creía en Él. Entonces, mis queridos hermanos, a pesar de esa situación de la verdad, mucha gente no opta por creer en Cristo. Aunque Él nos revela la voluntad de Dios, mucha gente quiere desconocerlo y lo hace a voluntad propia, porque quiere vivir su propio camino, quiere trazar su propio sendero. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Pero gracias a Dios, que a Él sea la alabanza, estas cosas que están sucediéndonos ahora a nosotros son momentos que, fíjense, está cambiando el paradigma mental de las personas y los está volviendo a mirar a Dios, al Creador eterno,
para que, humillándonos delante de Él, nosotros también podamos encontrar misericordia, porque la carga es insoportable. Estamos atravesando ya en la primera quincena de aislamiento y ya se van sintiendo los estragos, porque se va agotando el dinero, se van agotando las cosas y ya la situación se va a ir volviendo más apremiante, y de esa forma nos toca resistir. ¿Está Dios permitiendo estas cosas? En la voluntad permisiva de Dios permite que estas cosas pasen, aunque Él no las desea que sucedan, pero pasan porque nosotros somos autores de las cosas negativas, movidos como por fuerzas detrás de estas cosas destructivas, movidos por fuerzas de parte del enemigo. Esa es una verdad que no lo vamos a negar. Entonces, frente al mensaje de Dios, frente a su palabra, hay mucha gente que no le interesa. Jesús estuvo allí anunciando su evangelio. Algunos prestaban atención, otra gente se iban por escucharlo, solamente porque les daba de comer, dice la Biblia. San Juan capítulo 6. Otra gente se iba porque escuchaban las grandes maravillas, los grandes portentos que Dios hacía, y la capacidad para sanar y liberar a la gente oprimida de las enfermedades y de las opresiones demoníacas. Entonces, como el Señor está lleno de misericordia y de compasión, el Señor aquí se glorificaba haciendo bien a la sociedad, porque a Él le interesa eso. Pero lo importante es que entendamos que el profeta está diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y San Juan 12:38 nos dice que mucha gente optaba por no creer en Jesús, por no creerle en sus palabras. Yo os digo, decía Él, diciéndonos que Él es Dios y que ha venido a revelarnos la voluntad del Padre. Pero pues la gente se interesa en otras cosas. Las multitudes, las masas, los millones de personas se interesan por otras cosas. Pero la iglesia, mi amado hermano, después que la luz de Cristo nos ha amanecido a nosotros, como lo dice en San Juan, para que vivamos teniendo esa luz de Cristo, podamos nosotros amar a Dios, podamos seguirle a Cristo, podamos creerle a su palabra y creer en Él como nuestro suficiente Salvador. Fíjense, estas ideas nos dicen acá que habían pocas personas que creían en Dios, que no querían ya seguir su rumbo de su vida porque se dieron cuenta que Jesús es el Mesías, pero Jesús vino por toda la nación. El deseo de nuestro Padre eterno es que su evangelio y su palabra llegue a cada corazón y todos nosotros podamos ser salvos, todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil comprender o aceptar su palabra de Dios, su revelación de Dios, sus manifestaciones de Dios? ¿Por qué queremos cambiar? ¿Por qué no queremos santificar nuestras vidas? ¿Por qué no damos un giro a la vida miserable de pecado que llevamos? Aunque nosotros nos vistamos de seda, los mejores trajes,
Si nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios, nada sirve. No tiene sentido nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos y amigos, Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Dios quiere que nosotros prestemos oído a su palabra. Dios quiere que nosotros podamos atender a su voz. El apóstol Pablo, también allá en Romanos capítulo 10, versículo 16 lo dice. Habla justamente de estas mismas palabras del profeta Isaías. Habla que todos hemos desobedecido, somos desobedientes y no creemos al anuncio del comunicado de Dios para la humanidad. Y por eso él concluye en el verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En eso consiste, mis amados hermanos. Y también en el versículo 2 nos dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo. Jesús no solo tuvo un origen humilde, Él no nació en una cuna de ricos, Él no nació en un lugar formidable, como muchos de la gente que nacen pues, y ni bien nacen, tienen todo, no les falta nada. Usted sabe muy bien que Jesús nació en un pesebre, ahí junto con los animalitos, en un rinconcito ahí se acomodaron, ahí le dieron espacio la ovejita, ahí le dio un espacio para que el Rey del universo, el Rey del cielo, naciera en un lugar tan humilde. Isaías está hablando de eso. Y como raíz de tierra seca. Y también dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Por eso es que cuando Jesús ya estaba en su ministerio, dijeron, de Galilea, de Nazaret, ¿saldrá algo bueno? El menosprecio está en el corazón de las personas por el lugar incluso donde vives, por el lugar donde has nacido. Nos juzgan por eso. Estaban juzgando a Jesús y el profeta ya estaba declarando lo que iba a suceder. Y hay que entender que su vestimenta del Maestro, de Jesucristo, también no sería como la de los poderosos, en suma elegante, o como se vestían la gente influyente de mucha economía en esos tiempos. No, para que se distingan entre los demás. Y eso es lo que estaba esperando la nación de Israel, ver a su Mesías que venga pues cabalgando sobre un caballo con las mejores telas encima, adornado con joyas de oro, una corona ahí reluciente. Eso es lo que estaban esperando. Y Jesús viene y nace de una manera tan humilde. Sus padres fueron personas humildes. Entonces, en un hogar humilde, pues, la prioridad no es el vestido. La prioridad no son los zapatos. No es el terno. La prioridad es el sustento. Y nos vestimos, pues, de acuerdo al alcance, o nos visten de acuerdo al alcance del bolsillo de los padres. Y es como que el profeta nos da a entender aquí, y qué hermoso mirar nosotros, hermanos amados, este evento
de la venida de Jesucristo, de la venida del Mesías y cómo Él sería. Porque, hermanos amados, Dios no juzga por lo que nosotros llevamos nuestra vida. Dios juzga el carácter de las personas, su forma de ser de las personas. Porque puede ser que tú no te puedas vestir muy bien y te vistes de acuerdo a tu posibilidad económica. No te va a condenar Dios. Pero parecía que a la mentalidad hebraica, judía o israelita, eso era importante. Ver que su rey se distinga, ver que su Mesías se distingue entre todos los reyes de las naciones que le rodeaban en aquel entonces. Mis amados hermanos, y eso es lo que dice el versículo 2, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le creamos. El Mesías carecía de ese esplendor terrenal. Ya lo estaba diciendo anteriormente. Carecía de esa lucidez física de vestimenta. Él, como cualquier niño, creció en su comunidad, como crece cualquier adolescente humilde en el barrio, donde todos lo conocen. Así creció nuestro Señor. No tuvo esplendor, no vivió en una mansión, porque eso hay que entender. Su padre era un carpintero, y un carpintero con su oficio no va a comprar una mansión como vivían los ricos en esos entonces. Yo entiendo muy bien y infiero también que tuvo una casa, José, un lugar donde acomodar a Jesús, su cuarto de él y de sus hijos, y eso era suficiente para que Jesús se desarrolle. Entonces, al mirar así de esa forma a Jesús, ¿cómo que miramos a alguien sin parecer, sin hermosura, sin esa galantería, sin ese esplendor, esa gloria? Entonces, pues lo vamos a juzgar de una manera negativa. Y ahí es donde se equivoca el hombre. Ahí es donde se equivoca el ser humano cuando juzga por las apariencias. Mas su corazón del Maestro, su vida del Maestro era sin pecado. Una vida tan agradable delante de Dios, porque eso lo dice las Escrituras, que Él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Qué hermoso entender que el desarrollo de las personas también desde la niñez sea en ese sentido, y por eso también nosotros como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en esas dos direcciones: un crecimiento agradable delante de Dios, pero también agradable delante de las personas, como un buen testimonio de que estamos educando bien y que nuestros hijos son dirigidos en el camino también correcto. Y eso es lo que nosotros deseamos en nuestro corazón, mis amados hermanos, para todos nosotros. Yo también soy padre y yo quiero que mis hijos sean de ejemplo para los demás. Pero también tus hijos, hermano, tienen que ser de buen ejemplo para los demás, pero especialmente que amen bastante a Dios. Si esas cosas se logran dar, hermanos amados, la gloria será para el Señor. Entonces, fíjense, el Señor está aquí haciendo un hincapié que lo que Jesús vestía, diciéndonos, no es tan importante como la preocupación de muchos, ¿no? Que lo que uno lleva puesto sí dice de quién es, aunque no tenga nada. Ese es el otro engaño, esa es la otra cara de la moneda. Y no nos engañemos en eso, mis queridos hermanos. Hay lugares, hay ciudades en nuestro país que así es.
No, uno prefiere estar muy elegante cuando en casa no hay nada. No nos engañemos también, no lleguemos a ese extremo. Jesús, Él no nos va a juzgar por la ropa que vestimos, por los zapatos que llevamos en nuestros pies, por el calzado. No. Él mira más allá, su vista se extiende hacia el corazón, hacia la obediencia, hacia la santidad que nosotros practicamos. Porque podemos nosotros llevar una vida, un atuendo muy elegante, pero nuestro corazón está lleno de corrupción, lleno de inmoralidad. Que el Señor reprenda al pecado en esa situación. Y que nos ayude verdaderamente, hermanos amados, según lo que usted pueda tener, pero usted sea un creyente honesto. Porque no vamos a juzgar a las personas por la forma que se visten. Ya Pablo habla duramente, ¿no?, en el capítulo 14 de Primera de Corintios, cuando ve que los corintios estaban haciendo acepción de personas, ¿no? Que al rico le daban un espacio y le decían, siéntate aquí. Y si entraba un pobre ahí, un mendigo allí a la iglesia, ya decía, tú quédate ahí, siéntate en el suelo. Esa es la actitud de juzgar nuestro, es equívoco. Pero nuestro Dios nos está enseñando acá que no es ese aspecto el que se debe jugar a priori, en primer lugar. Y hay algo que es verdad, son nuestras acciones, hermanos. Son tus acciones, querido amigo. Si a ti te ven ahí fumando en la calle, bebiendo por ahí, lisuriento, no pienses que la gente va a tener un buen testimonio de ti. Tú vas a tener un propio testimonio personal, sí, porque eres egoísta. Pero la gente no va a decir eso de ti. Menosprecias a los demás. La gente se va a dar cuenta. Nosotros somos cartas leídas. Y nosotros más como iglesia, hermanos amados. Entonces hay que entender que el profeta Isaías, un gran hombre de Dios, está hablando de Jesucristo. Y tal como él estaba diciendo, así sucedió con la vida del Maestro. Cómo lo aborrecían los fariseos, hermano. Cómo lo odiaban los saduceos, los escribas, hermano. Lo veían su enemigo. Cuando todas las acciones del Maestro Sagrado eran acciones de rescate, incluso de ellos mismos, que guiaban la religión en Israel y la política de Israel. Pero no les gustó. Por eso en el versículo 1 decía el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ojalá, hermanos, esta situación que estamos viviendo también haga reconocer a miles de personas. A la iglesia he visto por fotos, por videos, en diferentes partes de América y de Europa, por diferentes partes, que la gente está orando, que la gente está clamando, que la gente está llorando, y eso está muy bien, porque está el corazón de la iglesia volviendo a Dios, para que una vez más avive el fuego de su corazón, salga de la tibieza espiritual y se encienda una pasión por Cristo. Porque Dios está interesado en que el pueblo no mengüe, sino que el pueblo sea un bosque de fuego del Espíritu Santo, y ayuden a los ministerios, a los pastores, pastoras, a emprender hacia adelante con un espíritu de fuego, de fervor por la palabra, por el anuncio. Porque no es una palabra de un hombre, es la palabra del Dios del cielo que está revelándolo a la iglesia para transmitirlo a las personas que están sin Dios y van a creer. Y esperamos que estos tiempos sí acerquen a millones de personas
que están lejos de Dios, que no conocen a Dios, que se alejaron de Dios, y a la iglesia santificándola más, hermanos, porque todavía tenemos que esperar el regreso de Cristo. Amén. Todavía tenemos que esperar su regreso, y tenemos que esperar velando y llorando, hermanos. Y a Él sea la gloria, hermanos amados. Y la Biblia nos dice eso. Entonces, como no vio los atuendos y la forma en Jesucristo física, aparente, elegante, no le estimaron, pues, no le creyeron, no lo deseaban. A Jesús le seguían los mendigos, los leprosos. A Jesús le seguían la gente que eran menos favorecidos. Y qué bueno que el Evangelio llegó a los pobres, y los pobres fueron los que creyeron más, y los pobres fueron los que se enriquecieron con la fe de Cristo, tuvieron esa esperanza gloriosa. Y qué hermoso, mis queridos hermanos, aleluya, poder nosotros creerle a Él, y no nos avergoncemos, pues, y todo sea para la gloria de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres. En vez de ser aceptado por Israel, Jesucristo sería odiado y rechazado por sus gobernantes. Y eso lo dice la historia en los evangelios. Era un enemigo, hermanos. Pero no porque Él lo era, sino porque lo veían así como una amenaza. Cuando hacía un milagro, hermanos, cómo ardía, hermanos amados, el corazón de ira de los religiosos de esos entonces. Amados, lo seguían y lo cuestionaban para ver en qué palabra lo podían juzgar o hacerlo caer. Y sus corazones de esa gente lo deseaba la muerte. Muchas veces Jesús salió de entre sus manos de ellos porque lo querían apedrear. Todavía no era su tiempo de morir del Maestro. Y qué hermoso, hermanos amados, mirar que todo lo hizo por nosotros. Por eso ponte a pensar, hermano. Ponte a pensar, querido amigo. No lo hizo por gusto. Lo hizo para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Para que tú y yo le digamos a Dios: Señor, sé propicio de mi vida, de mí, que yo soy un pecador. Ya no te engañes, hermano, amigo. Lo que te estoy diciendo es la verdad de Dios. No estoy aquí yo frente a esta cámara para engañarte. No tengo tiempo para lanzar mentiras. Estamos aquí para hablar del Evangelio del Cristo resucitado, pero para decirte que te alejes del pecado, que renuncies, que te salgas de ahí y que abraces a Dios como tu Dios de tu vida. Ya no lo menosprecies. No te comportes como esta gente que un día lo trató tan mal al Señor. Así está tratando la humanidad, y espero que prestes atención a estos consejos. ¿Cómo podemos nosotros menospreciar, despreciar, desechar a alguien que solo desea mi bien, que solo anhela mi bienestar, que anhela que a mí me vaya bien, que esté sano, que sea próspero, que tenga paz, que tenga gozo, que tenga una familia? ¿Cómo voy a despreciar a alguien así? Hay que entender y hay que sacar la venda de nuestros ojos y poner de nuestra parte para decir: yo cambio mi vida entregándolo al Señor Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, nos dice la palabra del Señor, y en vez de ser aceptado por Israel, a Jesucristo lo odiaban sus autoridades, sus gobernantes, sus líderes religiosos, los políticos de esos entonces.
y buscaban ocasión para prenderlo, para crucificarlo. Todos los días estaban planeando ahí cómo capturarlo. Esa gente, hermano, no está en el cielo. Esa gente, si no se arrepintió, está allá en el infierno, sufriendo por su maldad, hermano. Y lo más triste es que una persona se comporte así cuando conoce de Dios. De la gente que no conoce a Dios lo hace por ignorancia. Pero la gente que conoce a Dios es doble su juicio, es doble su castigo, están sufriendo doble en el infierno, porque no se comportaron como deberían comportarse, recibiendo el mensaje que el Señor traía a través del Maestro de Galilea. Este Maestro que es nuestro Maestro y que anhelamos más de su presencia, queremos estar con Él y que no se desprenda nuestra vida y seguir hasta el final. Y ese es nuestro deseo, nuestro mayor gozo, acabar la carrera como lo dijo este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que el Señor me dio, dice el apóstol. Hermanos amados, esto es hermoso. Pero queremos que el corazón de la iglesia, número uno, se vuelva a Dios. En esa búsqueda, en esa intensidad de fidelidad a Dios. Pero también queremos que nuestros amigos que nos escuchan, que todavía no han decidido por Cristo, puedan no tratar como su pueblo del Señor lo trató, pero ya responder a ese llamado que nuestro Padre Celestial nos está diciendo. Varón de dolores. La misión de nuestro Señor Jesucristo implicaría sufrimiento, implicaría gran dolor, implicaría una discriminación, una decepción y pesar por causa de los pecados de la humanidad. No por sus pecados de Él, porque Jesucristo es un hombre sin pecado. Eso nos dice la palabra de Dios. ¿Cómo un hombre santo puede sufrir tanto por los pecados de otro? Esa era su misión, y su misión de Jesucristo no fue fácil. Por eso Él dijo al Dios Todopoderoso: te ruego que pase de mí esta copa. Si es tu voluntad, que pases de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él veía el peso enorme y no resistía en su vida todo el peso de los pecados de la humanidad. Por ti ha muerto Cristo, mi amigo, y a ti ha venido a rescatarte. Abre tu corazón hoy, que es tiempo. Como diría 2 Corintios 6:2, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana. Porque hoy te está hablando Dios a ti para que digas: ya, Dios, no más voy a vivir en desacato a tu voluntad. Yo me rindo, me entrego. Y cuando nos dice aquí entonces el profeta Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, nota lo que dice. No hay persona, mi amigo, que haya sufrido tanto como nuestro Señor Jesucristo. Ni aun el apóstol Pablo, que sufrió tanto. 2 Corintios 4, 2 Corintios 11 habla de los sufrimientos del apóstol, aunque él un hombre que sufrió tanto, pero no se compara al sufrimiento que tuvo nuestro Jesús hasta llegar al Calvario, por ti y por mí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y miren cómo nosotros nos comportamos. Y como que escondimos de Él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Cada día que pasa y no aceptamos la verdad de Dios en nuestras vidas, no por el hecho mismo que estamos viviendo, sino por la verdad de nuestro estado y condición delante de Dios. Porque delante de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, amigos, nosotros lo menospreciamos. Cada día que nos da una oportunidad Dios para vivir y aceptar de su palabra, nosotros no queremos oírlo. O más adelante, o lo ignoramos. Sí, pues decimos, ¿no? Pero solamente de labios, no nuestro corazón. Yo te ruego, desde este lugar y por medio de este medio, mira, te ruego, amigo, que recibas a Cristo en tu corazón, le confieses tu vida y te apartes del mal, para que hagas el bien desde ahora en adelante y decidas servirle al Dios viviente, al Dios grande, al gran yo soy. Entonces, de esa forma podrás honrarlo al Cristo que ahora está a la diestra de Dios Padre, pero que en ese tiempo no te imaginas su sufrimiento. Es decir, pastor, yo estoy, no sabe lo que estoy pasando. Eso no se compara, amigo, hermano, al sufrimiento de Cristo, al escarnio, a la burla, a los golpes, a la corona de espinas, a los latigazos que recibió nuestro Maestro, a las costillas rotas que le provocaron el acero de las púas de los látigos, la carga que llevó de la cruz camino al Gólgota, toda esa infección, un sufrimiento, por eso es experimentado en quebranto. ¿Y qué hacemos nosotros? Escondemos de Él porque no queremos mirarlo. Escondemos nuestro rostro de Él, como quiere decir, no me ves o no te veo. No hagamos eso y no le estimamos. Pero nosotros que lo hemos conocido, nosotros sí decimos públicamente que lo amamos a Él, que lo estimamos más que nuestra propia vida, porque Él es lo menos que podemos hacer por lo que hizo por nosotros. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Llevó Él nuestras enfermedades. Y eso lo vemos en una cita bíblica en Mateo capítulo 8, versículo 17, con referencia al ministerio de Jesús cuando sanaba a los enfermos, tanto físicos como espiritualmente. Porque tiene poder para hacerlo. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que pasó, eso es lo que Él hizo. Jesús, cuando sentía compasión, la gente que le rogaba a Él, diciéndolo, por favor, sáname, límpiame, libértalo, Dios lo hacía. Sanaba a todos los que iban a Él por su misericordia. El Mesías sufría el castigo a fin de que los seres humanos sean libres de sus dolencias y enfermedades, como también de sus pecados. Por eso vino a sufrir nuestro Señor. Y ahí esta es una promesa para nosotros también, hermanos, amigos, que a lo mejor
La ciencia médica ya lo ha decepcionado a usted. Ya está cansado. Porque no vamos a hablar de eso, ¿verdad? De los hospitales. Que no tenemos la capacidad suficiente. Aquí en este versículo nosotros tenemos un texto hermoso que lo hemos convertido como una promesa. Porque nuestro Maestro no solamente sanó, sino que sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales, sigue haciendo portentos en aquellos que se humillan y le creen de todo corazón. Entonces Dios ve eso y con su gran misericordia nos favorece. Puede hacer un milagro también en usted que está pasando allí enfermedad, el cáncer, que es una enfermedad ahora muy común, pero Dios puede sanarlo ahí, mi hermano. Tenga fe, tenga confianza. Si a usted lo han desahuciado, tenga confianza en el Señor, no pierda la esperanza, siga creyendo. Y si después de haber creído usted no se restaura, tenga esperanza, que el Dios eterno lo llevará a un lugar muchísimo mejor que el lugar donde está viviendo, que es estar en su presencia de Dios. Y verdad, para que todo esto suceda, el Señor tuvo que sufrir hasta la muerte. El Señor tuvo que cargar todo. Pero la Biblia nos dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así está la humanidad. Vuelve, hermano, tú que te fuiste del camino de Dios. Vuelve a su senda. Ya no más vagues en la soledad de la vida y a manos del pecado, porque el pecado da a luz la muerte, dice la palabra de Dios. Mueres delante de Dios espiritualmente. Ya no te traces tu propio sendero. Detente. A ti, amigo, te hago un llamado para que puedas tú mirar a Jesucristo como la fuente de tu libertad, de tu liberación, tanto espiritual como física. Porque para eso el Maestro vino a esta tierra más de 2000 años atrás. Para eso vino Jesucristo, para decirte: yo también estoy comprometido contigo para ayudarte, no solamente para tu salvación, sino también para sanarte en los momentos que estás pasando en tu vida. La iglesia no está inmune, hermanos, a todo lo que está pasando en esta tierra, pero sí contamos con la ayuda de un Dios que puede ayudarnos a atravesar aún los valles de sombra y de muerte. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús ha muerto por todos nosotros, por todas nuestras vidas. Entonces, mi hermano, mi hermana, eso es lo que hemos preferido todos por algún momento: seguir nuestro propio sendero, seguir nuestro propio rumbo. Y esa es la palabra clásica que a veces nosotros decimos: no te metas en mi vida, papá, no te metas en mi vida, hermano, yo vivo mi vida como quiero, es mi vida. No es tu vida, es la vida que Dios te da. Y tienes que parar ese tiempo de ingratitud ya. Porque nuestra vida, decimos, es nuestra, es la vida de Dios, es la vida que Cristo te dio allá en la cruz del Calvario. Y ya no viva más en el pecado. Ya no viva más a la sombra, vive en la luz. Y créele que Él es el autor de nuestras vidas. Hónrale, entendiendo que Él es el quien a nosotros nos corona de sus favores. No seas egoísta, obedece a Dios, obedece la palabra. Todos los seres humanos son culpables y necesitan la muerte de Cristo para ser salvos.
Todos los seres humanos son culpables, son pecadores y necesitan la muerte de Cristo para ser salvos. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, dice la palabra del Señor. Nadie más puede autorizarte para que puedas ser salvo y un día puedas ver el rostro de Jesús en la eternidad. Así que les animo con el gozo de Dios y con esta preciosa palabra para que todos reflexionemos, hermanos. Pongamos un alto a nuestras vidas y digamos: Dios santo, de verdad, lo que estás diciendo, yo lo recibo. Alegrarías tanto el Dios, y agradecemos a Dios por todos esos siervos y siervas de Dios que vienen predicando en todo lugar, todo el mundo, proclamando el Evangelio de Dios, porque Dios está tocando las puertas del corazón del ser humano, porque su venida se acerca. Está tocando la puerta de todo ser humano, porque su venida está cerca. Y esperamos que miles de personas, millones de personas, puedan recibir a Jesucristo. Él no presiona su salvación, pero sí quiere que tú la recibas entendiéndola por tu propia voluntad. Él no fuerza a ser salvos, pero sí nos manda a nosotros a rogar para que verdaderamente tú dejes el camino que estás siguiendo. Que Dios te bendiga grandemente. Un abrazo de aquí a la distancia a todos nuestros hermanos conocidos, a las personas que incluso no conocemos, pero somos hermanos en Cristo. La fe en el Señor, su sangre nos une como hermanos, no importando la denominación donde vamos, donde asistimos, no en la iglesia donde tú vas. Si tú estás detrás del Calvario, dice un coro, tú eres, dame la mano y eres mi hermano. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, amigo, y esperamos que tú te decidas ya por el Señor, seas salvo, tu nombre se inscribe en el libro de la vida y puedas ser también nuestro hermano en Cristo. Que la paz de Dios esté obrando en tu vida y vamos a orar por todas las necesidades. Algunos hermanos nos han escrito al Facebook diciendo: oren por mi familia, oren por mí. Vamos a orar de una manera general, dejando en las manos de Dios las cargas, dejando en las manos de Él nuestras fuerzas, nuestra vida. Amado Dios, hoy bendecimos tu nombre y te agradecemos, Padre Celestial, por habernos permitido hablar de tu palabra un momento, por habernos dado, Señor, este espacio y permitido este espacio también de poder ministrar la palabra a todos los santos y santas que nos puedan escuchar, amigos y amigas que nos están escuchando o mirando a través de este medio. Mi Dios, oramos a ti porque creemos que tú muestras la salida para nuestras necesidades. Abre caminos, Padre. Abre caminos, Señor, para traer la sanidad a la tierra, para traer la medicina a las naciones, Padre, para reprender, Señor, lo que nos está devastando, para reprender, Señor, lo que está lastimando el corazón de las vidas de las personas. Oh Dios, pero que a través de esta experiencia la humanidad pueda entender que no podemos vivir solo nuestra propia vida. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que Jesús sea el Señor de la vida, de hombres y mujeres, de poderosos y pobres. Que tú seas el Señor de nuestros corazones, Señor. Oramos por la salvación de las naciones. Oramos, Señor, por la sanidad de las naciones. Oramos por la libertad de las naciones, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, Señor, allá en la gente que sufre, en la gente que llora, en la gente que ha perdido esperanza, en la gente que está, Señor, siendo aislada por esta enfermedad, por este virus
que está contaminando a las personas. Y así las diferentes enfermedades, Señor. Sana aquel que te busca, sana aquel que te clama. Limpia su cuerpo, limpia la vida, Padre. Tócanos, Señor. Toca, Señor, a las personas que están allá esperando un milagro, que están esperando una sanidad. Tócalo, Señor. Que tu mano poderosa, Cristo, pueda tener la compasión, como cuando la gente te clamaba, diciendo, ten misericordia de mí. Y cuando usted, Señor, miraba, usted hacía el favor y la misericordia con todas las personas que podían venir a ti, Señor, humillados, postrados delante de ti, y salía de tu boca y de tu corazón una palabra de esperanza, una palabra de sanidad que cambiaba sus vidas, Señor, en estas personas. Y yo sé y estoy convencido, Padre, que también en este tiempo usted puede hacer lo mismo. En tus manos dejamos a todos nuestros hermanos y hermanas, en todo lugar, en todo el continente, en todo tu creación. Señor, date a conocer que tú reinas sobre nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos, Padre, bajo el poder de tu Espíritu Santo, teniendo la convicción y la seguridad que usted no nos dejará y que nos dará una respuesta favorable para seguir adelante. En el nombre de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, decimos amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, y a su nombre sea la gloria, la honra y la alabanza. Saludos, hermanos, un abrazo de ternura, de amistad, de amor fraterno, de amor en el Señor a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, amigos, y que nuestro buen Dios de verdad esté recompensando también sus esfuerzos de ustedes. Sigamos fuertes, sigamos resistiendo con confianza, uniéndonos en la fe, porque el Señor nos dará una salida. Invitamos así para que también nos sintonicen el día martes. Eso de las 8:15 también estamos transmitiendo unos pensamientos de la palabra del Señor, y así entre la semana, hasta cuando Dios permita comunicarnos por este medio. Muchos saludos, hermanos, y que su paz y su presencia estén en cada hogar, en cada vida. Bendiciones, muy buenas noches.